En este video analizaremos el tema de continuidad de una función. Cuando una función es continua, gráficamente podemos observar que una función es continua porque la gráfica de la función no se interrumpe si yo analizo en un intervalo determinado. Por ejemplo, si en esta gráfica que estoy viendo aquí analizo desde -2 hasta 2, en este intervalo la gráfica es continua porque todos los valores que tengo son interrumpibles. Ya yendo más precisamente a cuando una función es continua, podríamos decir que es continua cuando cumple tres condiciones. Primero, si una función f de x es continua en un punto x igual a c, es decir, para cuando analizo un valor de x determinado, tiene que cumplir primero con que al evaluar f de c esté definida. Esto quiere decir lo siguiente: vamos a suponer que yo voy a analizar un valor de c igual a 0. Si yo hago f de c, gráficamente yo me puedo dar cuenta que para este valor de c el valor de y es de 2. Entonces puedo decir que f de c está definida y en este caso en particular va a valer 2. Segunda condición: el límite de f de x cuando x tiende a c existe. En este caso de la gráfica que estoy analizando sería el límite de la función f de x cuando x tiende a ser 0. Ese límite debe de existir. Vamos a analizar si existe analizando en 0 por la izquierda y por la derecha. Si ustedes analizan para c igual a 0 por la izquierda, se van a dar cuenta que si al aproximarme a 0 por la izquierda, yo voy a tender a tener un valor de 2, y si me aproximo por la derecha, también voy a tender a tener un valor de 2. Entonces este límite sería también de 2. Y finalmente voy a concluir que hay continuidad si al comparar el límite con la evaluación f de c, ambos valores son iguales. Yo sé que f de c o f de 0 en este caso me dio 2, y vi que el límite cuando x tiende a 0 de f de x también me dio 2, y entonces al tener estos iguales yo voy a concluir que hay continuidad en mi función. Y muy importante la nota que tienen con rojo hasta el final. Dice lo siguiente: si al menos una de las condiciones no se cumple, la función será discontinua en el valor de c. Es decir, la gráfica de la función se va a interrumpir si una de estas tres condiciones no se cumple. El valor de c que yo analizo se llama punto de discontinuidad de la función si es que existe alguna condición de estas que no se cumple, y por lo tanto la función no es continua. Existen tres tipos de discontinuidades en una función. Las características de cada una las voy a analizar enseguida, y voy a empezar primero con la discontinuidad que se llama evitable. Una discontinuidad es evitable cuando la función no está definida para el punto c, pero el límite sí existe. Es decir, f de c no existe, pero el límite cuando x tiende a c de f de x me va a dar 0 sobre 0, y esto quiere decir que el límite puede existir. Entonces, de nuevo, la función no está definida en el punto c, que es esto, pero el límite sí existe o puede existir. Si yo analizo gráficamente el caso de una discontinuidad evitable, es porque gráficamente yo tengo lo que se llama un hueco en mi función. Entonces, en este punto donde está el hueco, no tengo un valor de y asociado, pero si analizo por la izquierda y por la derecha, sí tengo un límite que, aunque de inicio me dé 0 sobre 0, puede existir. La manera en que un límite puede existir ya las conoce. Dependiendo del límite es la manera en que yo puedo hacer existir el mismo. El siguiente tipo de discontinuidad que podemos tener es lo que se llama discontinuidad infinita.
¿Cuándo hay una discontinuidad infinita? Cuando la función no está definida en el punto C, pero tampoco existe límite en ese punto. Es decir, f de C no existe, la función no está definida para C, pero el límite, cuando x tiende a C, de f de x, tampoco existe. Y la manera en que esto puede pasar, que el límite de f de x cuando x tiende a C no existe, es porque yo tengo la presencia de una asíntota vertical. Y cuando yo tengo la presencia de una asíntota vertical, entonces yo debo de calcular los límites laterales para calcular los límites infinitos. Límite cuando x tiende a C por la izquierda de f de x, que me puede dar más menos infinito, y límite cuando x tiende a C por la derecha de f de x, que también me puede dar más menos infinito. En el caso específico de esta función que yo tengo graficada aquí, si ustedes se fijan, en este valor de C, no puedo evaluar la función porque en ese punto no, en esta línea, que es donde está la asíntota, no hay nada. Y el límite tampoco existe porque si me aproximo por la izquierda, el límite se va a menos infinito, y si me aproximo por la derecha, el límite se va a infinito, y en ese momento el límite no existe. Finalmente tengo lo que se llama la discontinuidad de salto. En este tipo de discontinuidad, la función está definida en el punto C, pero el límite en este punto no existe. Es decir, f de C sí va a existir, pero el límite, cuando x tiende a C, de f de x, no existe. Aquí hay un error de simbología. Como f de C sí existe, no debe de tener la línea cruzando la letra E. Ya quedó listo. ¿Cuándo se presenta gráficamente esta situación? Como lo que yo tengo aquí en esta gráfica es una situación en donde yo tengo que f de C existe. Si yo tengo que C es igual a 2, como en este caso, en este punto tengo dos funciones. Es una función segmentada, una línea recta y una parábola. Si ustedes se fijan, la línea recta tiene en su extremo. Entonces, recapitulando, cuando tengo una continuidad de salto, la función está definida para el punto f de C, pero no lo está para el límite. Gráficamente, cuando esto suceda, es porque nosotros tenemos una función seccionada, como habíamos dicho, y en esta función seccionada hay un salto. O sea, hay un brinco, hay una interrupción de la función. Me voy a dar cuenta porque en C igual a 2 para este caso, yo voy a tener que sí existe un valor de y determinado, porque aunque aquí hay un hueco, en este punto el hueco se cierra. Eso permite que f para 2 sí tenga yo el valor de y determinado. Pero el límite no va a existir, porque si yo analizo por la izquierda me encuentro a la recta con un valor que tiende a ser, en este caso, aproximadamente un 3. Y cuando vengo por la derecha me encuentro una parábola en donde su valor, conforme me acerco a 2, va a ser aproximadamente 4. Entonces, si por la izquierda tengo 3 y por la derecha tengo 4, entonces el límite no va a existir. Entonces, la discontinuidad de salto, lo que me dice es que existe un salto en mi función. Finalmente, ¿cuál es el procedimiento para analizar la continuidad de una función? Primero, voy a tener que evaluar la función para el valor de C, x igual a C, que se me proporciona o que me estén indicando, es decir, voy a sacar f de C. Segundo, voy a calcular el límite de la función para cuando x tienda a C. Y tercero, voy a comparar f de C con respecto al límite. Si son iguales, entonces hay continuidad.
Si son diferentes, no hay continuidad. Básicamente los problemas los que les van a preguntar es si la función es continua o no. Si es continua hay que decirlo, llegando a la conclusión que es esta, y si no es continua hay que demostrar el tipo de discontinuidad de la que yo esté hablando. Es todo en este video, espero que haya sido de utilidad, gracias.